Hola niños y niñas, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien. Vamos a empezar este vídeo, vamos a empezar con un nuevo tema, que es el tema de la Edad Moderna. Vamos a dejar atrás la Edad Media, que es la que hemos estado trabajando estos días atrás, y ahora vamos a seguir con la Edad Moderna. Todos los cambios de edad en el estudio de la historia los marcan grandes acontecimientos. Entonces vamos a situar dónde está la Edad Moderna. La Edad Moderna es la etapa histórica que va desde el descubrimiento de América en 1492 hasta la Revolución Francesa en 1789. Esos son los dos hechos históricos que van a marcar el principio, el comienzo y el final de la Edad Moderna. ¿Cuándo acaba la Edad Media, que es la que vimos? Pues cuando se descubre América. Eso va a ser un hecho tan importante que vamos a explicar en este tema, que va a suponer un cambio de era, ¿vale? ¿Y cuándo va a acabar? Pues va a acabar con la Revolución Francesa en el 1789, que fue otro suceso muy importante que supuso un cambio muy grande a nivel mundial, que por eso va a suponer el paso a la edad contemporánea. Entonces nos acordamos de estas dos fechas, la fecha de inicio de la Edad Moderna, el descubrimiento de América en 1492 y la fecha final, la Revolución Francesa en 1789. Aquí tenemos las cuatro principales características de este periodo, de la Edad Moderna. La primera que nos ponen es que los europeos descubrieron y colonizaron tierras en otros continentes. El descubrimiento de América supuso que los europeos colonizaron todos esos territorios. Llegaron allí y colonizarlos significa pues, como hacerse los dueños de esas tierras, ¿vale? Incorporaron a las pertenencias de ese país esas tierras, ¿vale? Los reyes en esta época adquirieron muchísimo poder, hacían prácticamente lo que querían, mandaban muchísimo. La sociedad se organizó en estamentos, que ahora los vamos a ver, y por último, muy importante también, que surgieron unos nuevos movimientos artísticos como son el Renacimiento y el Barroco. Todo esto lo vamos a explicar a lo largo del tema. Lo primero que vamos a explicar es eso que hemos dicho de que la sociedad se dividió en estamentos. La sociedad en la Edad Moderna se dividía en tres estamentos. En la cabeza del todo arriba del todo estaban los reyes, que ya hemos dicho que mandaban muchísimo. Pero luego teníamos otro estamento, los dos estamentos privilegiados, los privilegiados que eran la nobleza y el clero. Estos se llamaban privilegiados precisamente porque no pagaban impuestos, ¿vale? Como eran las clases nobles, no tenían por qué pagar impuestos al rey. Entonces, eran la gente que formaba los cargos de gobierno y también los dueños de la mayor parte de las tierras. Y luego, por otro lado, aparte de esos dos estamentos privilegiados, estaba el estamento de los no privilegiados, que eran todos aquellos que sí que tenían que pagar impuestos. Estaban formados por los artesanos, los comerciantes y los campesinos. Estos les tocaba pagar impuestos, por eso se llamaban no privilegiados. La sociedad en la Edad Moderna seguía siendo mayoritariamente formada por campesinos que vivían en la aldea. Estos campesinos, algunos tenían algunas tierras, pero la mayoría trabajaban para el noble o para el clero, que eran los verdaderos dueños de las tierras. Si nos fijamos en esta pirámide, aquí vemos un poco cómo son esos estamentos. En la parte alta, la A, pues tenemos a los reyes, que sabemos que eran los que mandaban por encima de todo. Aquí en el lado B tenemos a los privilegiados, los que no pagaban impuestos, que son la nobleza y el clero. Y luego en la parte C teníamos el estamento de los no privilegiados, que eran los que le tocaba pagar impuestos, ¿vale? Los campesinos, los comerciantes y los artesanos. Muy bien.
En cuanto a la economía de la Edad Moderna, pues decir eso, que el comercio y la artesanía fueron desarrollándose, ya empezaron en la Edad Media, pero fue aquí cuando alcanzaron un gran desarrollo, pero la base de la economía de la Edad Moderna seguía siendo la agricultura. ¿Por qué trabajaba mucha gente en el campo? Pues porque eran trabajos muy duros, las técnicas de cultivo eran todavía muy rudimentarias y hacía falta mucha mano de obra. ¿Qué pasaba? Pues que al vivir tanta gente del campo, pues había el año que, o bien por sequía, o bien por inundaciones, o por falta de agua, o por mucha agua, cuando se perdían las cosechas pasaban épocas de hambre y grandes enfermedades que atacaban a la población. Otra cosa muy importante de la Edad Moderna fue el humanismo. El humanismo fue una nueva forma de pensar. Como su nombre indica, humanismo es que se empezó a pensar en el ser humano como el centro de la cultura y la ciencia. Anteriormente, hasta esta época, pues todo estaba en centro. Se creía que todo giraba en torno a Dios, ¿vale? Pues el humanismo lo que va a hacer es poner en el centro al ser humano, de ahí su nombre. Los humanistas aspiraban a ser sabios y conocer el mundo y el ser humano. Querían conocer, querían saber, y querían ser cultos, ¿vale? Por eso muchos de los humanistas más importantes tenían un montón de conocimiento. Filósofos, astrónomos, médicos, físicos, incluso los artistas. En esta época, ese interés por saber hizo que la ciencia experimentara un gran avance, ¿vale? Por ejemplo, aquí tenemos unos nombres muy importantes para la historia. Por ejemplo, Nicolás Copérnico, que fue el que defendió que la Tierra giraba alrededor del Sol. Hasta entonces se creía, hasta Copérnico se creía que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, ¿vale? Pues este hombre fue el que dijo que no, eso no es así, es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Luego tenemos a Miguel Servet, que descubrió la circulación de la sangre, como la circulación pulmonar, la que oxigena la sangre. Y también muy importante en esta época es el invento de la imprenta, que la creó Johannes Gutenberg. Tan importante fue la imprenta porque se pudieron hacer libros para que llegaran a todo el mundo. Ya no había que copiarlos a mano como hasta ahora. Se podían hacer muchos libros con la imprenta, con lo cual la cultura pudo llegar a más gente. Aquí nos habla de lo que os decía de Copérnico, geocentrismo al heliocentrismo. Geocentrismo es geo es de la Tierra, el centro es la Tierra, o heliocentrismo, el centro es el Sol. Y en lo que os decía, hasta comienzos de la Edad Moderna, hasta Copérnico, la mayoría de los astrónomos, de los estudiosos, creían que era el Sol el que giraba alrededor de la Tierra, que la Tierra era el centro del universo y todos los demás astros giraban alrededor. Sin embargo, Copérnico pues, desarrolló la teoría heliocéntrica, que es la que recoge que el centro precisamente es el Sol y que es la Tierra y el resto de astros los que giran alrededor de él. Y luego hablábamos de los grandes movimientos culturales, pues se desarrolló este estilo artístico importantísimo que habéis oído hablar seguro del Renacimiento. ¿Por qué se llama Renacimiento? De renacer, porque los artistas renacentistas se inspiraron en el arte de los griegos y los romanos de la Edad Antigua y inspirados en su ideal de belleza clásico, ¿vale? Por eso se llama un renacimiento, como el renacer de los gustos de las civilizaciones griegas y romanas, ¿vale? A la vez también las ideas de los humanistas también influyeron, por supuesto, en el arte. Y el ser humano se convirtió en el protagonista de sus creaciones. Hasta entonces, todo el arte pues, estaba en reflejar a Dios y todo eso, pues
ya en los cuadros empiezan a aparecer las personas y todo eso. Muy importantes, artistas del Renacimiento súper importantes, Miguel Ángel, es el pintor de la Capilla Sixtina, bueno, era pintor, era escultor, tiene un montón, habréis oído hablar de la Piedad de Miguel Ángel, de David de Miguel Ángel, que son esculturas, también pintaba. Leonardo da Vinci, que habéis oído hablar, también pintaba, hacía inventos, escribía, hacía de todo. Y luego Rafael, también fueron los principales artistas renacentistas. El cuadro que tenéis aquí, las escuelas de Atenas, es de Rafael, precisamente. Una vez que hemos situado ya en la edad moderna, y sabemos cómo se vivía y cómo era la sociedad, vamos a hablar precisamente de ese acontecimiento que marcó el cambio de la edad media a la edad moderna, el descubrimiento de América. Lo primero que nos habla aquí es las causas de los descubrimientos. ¿Por qué llegaron estos descubrimientos? Pues hasta el siglo XV los europeos tenían una visión muy limitada de cómo era el mundo de verdad. Solo conocían Europa, el continente en el que vivían, el parte de África, sobre todo el norte, la que tocaba por debajo de la península ibérica, y parte de Asia, pero aún desconocían mucha parte del mundo, incluida América. En aquella época se produjeron grandes avances en la navegación. Por ejemplo, se inventaron nuevos instrumentos como la brújula, se crearon nuevas embarcaciones como las carabelas y se mejoraron los mapas, ¿vale? Es lo que va a permitir que se hagan grandes viajes y va a permitir que puedan llegar a América. Aquí tenéis cómo eran las carabelas, ya barcos muy robustos y que permitían hacer viajes largos y evitar peligros de hundimientos y todo eso. Pues bien, vamos a ver cómo se fraguó el descubrimiento de América. En realidad, el descubrimiento de América fue por casualidad. Resulta que Cristóbal Colón, en contra de lo que pensaba la gente de la época, que pensaban que la Tierra era plana, él estaba convencido de que la Tierra era redonda. Entonces, él pensaba que era posible llegar a Asia navegando hacia el oeste en lugar de rodear África. Si nos fijamos en este planisferio, aquí está Europa, aquí está España, pues para comerciar con Asia y con la India y todo eso, los navegantes tenían que hacer toda esta vuelta de ir rodear África, que era un viaje muy largo, costoso y peligroso, porque por esta zona había piratas. Entonces Cristóbal Colón, que estaba convencido de que la Tierra era redonda, lo que pretendía era partir hacia el oeste y llegar por aquí a Asia. Claro, él no sabía que se iba a encontrar un nuevo continente. Por eso decimos que descubrió América por casualidad. Pues fue el 3 de agosto de 1492 cuando Colón partió con sus carabelas, sus barcos, del puerto de Palos de la Frontera en Huelva. Y el 12 de octubre, por eso el 12 de octubre se celebra el Día de la Hispanidad, fue cuando avistaron tierra. Tras el viaje, Colón realizó 3 expediciones más para explorar las tierras descubiertas. Colón realizó en realidad 4 viajes a América. Fijaros lo que yo os decía, Colón murió creyendo que había llegado a Asia, ¿vale? Cuando en realidad había descubierto un nuevo continente. Años después, un navegante italiano, Americo Vespuccio, fue el que demostró que aquellas tierras no eran lo que creía Colón, no era Asia, sino que era un nuevo continente. Y por eso, en honor a Americo Vespuccio, es por lo que el continente se le llama América. Y por eso también a los habitantes que había en América se les llama indígenas o indios, porque se creía, Colón siempre creyó que había llegado a la India.
cuando en realidad era el nuevo continente. Aquí en estas imágenes podéis ver cómo fueron los 4 viajes que Colón realizó, ¿vale? Viaje de ida, el rojo, y viaje de vuelta, el verde. Veis que partió de Palos de Frontera, como os he dicho, y llegó a las islas del Caribe, a San Salvador. Volvió desde allí. En el segundo viaje partió de Cádiz y veis cómo ya recorrió más islas, fue recorriendo todas las islas del Caribe, descubriéndolas. En el, en el cuarto viaje ya tocó parte de Sudamérica, ¿vale? Y en el cuarto viaje pues amplió más el territorio con Centroamérica. Poco a poco fue aumentando el descubrimiento. Y como os decía, aquí vamos a ver qué consecuencias tuvo el descubrimiento, porque este hecho es tan importante para que se suponga el cambio de una edad a otra. Pues vamos a ver que fue importantísimo. ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Qué repercusiones tuvo el descubrimiento de América? Pues la primera es que España conquistó la mayor parte del continente americano y se convirtió en el imperio más poderoso de Europa, gracias a las riquezas de las nuevas tierras. España, al descubrir América, porque Colón estuvo financiado por los reyes católicos, que luego hablaremos de ellos, ¿vale? Se convirtió en el imperio más poderoso. Tenía muchísimas tierras y todas las riquezas que encontraban en América se traían a Europa, con lo cual hizo que España se volviera un país muy poderoso. Entonces, esto trajo como consecuencia también que el comercio mundial creció mucho. Empezaron a llegar de América todo el oro y la plata que allí estuvieron y permitieron incrementar los intercambios y el comercio. El comercio a nivel mundial creció mucho. Luego, muy importante también, es que del nuevo continente llegaron plantas y productos que hasta entonces no se conocían. Por ejemplo, cosas tan comunes como la patata o el tomate o el chocolate, el cacao, no se conocían en Europa hasta que no se descubrió América. Aquí no se comían patatas ni tomate, ¿vale? También el tabaco, ¿vale? Y a su vez los europeos introdujeron nuevos cultivos en América, como el café también. Luego, otro de las consecuencias, estas repercusiones, fue el interés por los viajes. Ver que se había descubierto, pues hizo que se despertara el interés de la gente por viajar y se amplió, pues claro, el conocimiento de nuevos animales, de la flora, la geografía real del mundo. Esto supuso muchos avances también en el conocimiento. Y también muy importante es que los españoles extendieron en América el idioma castellano y la religión católica, que esto sigue hasta en la actualidad. Por eso actualmente en la mayor parte de América se habla castellano, son países de habla hispana como consecuencia del descubrimiento, fijaros, desde el siglo XV, ¿vale? Y también la religión mayoritaria es el catolicismo, fruto del descubrimiento. Y con esto, y este dibujo de Colón, terminamos este vídeo de la primera parte de la Edad Moderna. Espero que os ayude y nos vemos pronto. Hasta luego.